noches. Yo me conecto a dos dispositivos diferentes por cuestiones de practicidad. Yo. Listo, vale, Giancarlo. Bueno, muy buenas tardes para todos nuevamente. La idea es que hoy continuemos con todo el proceso que ya venimos realizando frente al diplomado de proyectos y ya vayamos realizando todo lo relacionado con los ajustes, ¿sí? Precisamente ¿para qué? Para ir dándole forma a este tipo de proceso y ya sabemos que estamos prácticamente en la recta final, ¿sí? Entonces, hoy vamos a revisar todo lo relacionado con la parte, de, con la parte financiera. Yo creo que hoy apenas vamos a revisar todo lo relacionado con esa parte financiera para sacar como los costos o los valores unitarios de los productos o servicios que nosotros vamos a ofrecer a través de los proyectos o de acuerdo a las características de cada uno de los proyectos, ¿sí? El día jueves vamos a hacer una revisión. El día jueves yo les voy a proponer algo ahorita frente al tema nos podemos conectar todos, pero ese día sí necesito que sea como más individual frente a la revisión de cómo vamos en cada uno de los proyectos, o sea, que ya se tenga una estructura, ya se tenga el árbol de problemas, ya se tenga la introducción, ya se tenga la justificación, ya se tenga la planeación estratégica, ya se tenga el modelo Canvas, se tenga, o sea, como en el orden que hemos venido realizando, ya se tenga como la estructura para mirar cómo va quedando, cuál es la forma de esta estructuración y de esta formulación, y pues lógicamente para que ya vayamos dándole orden a ese entregable final, ¿sí? Entonces yo pienso que el jueves sería un día como de revisión de los ajustes que tengamos. Ya sería un proceso más específico frente a los temas relacionados con la estructura de cada uno de los proyectos y que de verdad dejemos eso organizado, dejemos eso listo para que nos quede como guía para la estructuración de próximos proyectos, ¿sí? Entonces esa es como la propuesta para el día jueves, lo que traten al máximo de avanzar, de adelantar frente a todas las características que le hacen falta. Vuelvo y le reitero que yo estoy ahí como muy pendiente de los procesos, de los que me hacen consultas. Yo ahí estoy bastante pendiente y trato de responder lo más pronto posible, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a retomar todo lo relacionado con la parte del plan financiero, ¿sí? Ya ustedes tienen, me confirman por favor si están viendo mi pantalla. Sí, señor. Ok. Entonces la idea es las personas que tienen proyectos donde tengan varios productos, ¿sí? Seleccionemos uno y de pronto el grupo que tiene el de la papelería, seleccionemos como, para hacer más fácil y no es práctico el ejercicio, como un combo. Un combo de pronto de lo que más se venda. Vamos a suponer, voy a poner algo. Un combo donde se venda una libreta, un paquete de lapiceros, una cartulina, sí, un combo y lo llevamos a un solo producto de ese combo. ¿Por qué? Porque así va a ser más fácil y más entendible el ejercicio y ya pues lógicamente cuando entendamos este proceso pues lógicamente le vamos anexando los demás productos, ¿vale? Entonces yo voy a hacer un recorderis o un repaso de este plan financiero de manera muy rápida. Recuerden que esta información inicial es la información básica del proyecto, ¿sí? Esta información básica, esta es la información de ustedes. Los integrantes del proyecto son los cargos. Recuerden que yo les había dicho que estos cargos están directamente ligados al organigrama, ¿sí? Al organigrama, que así es que me va a quedar a mí definido o me va a quedar en este caso
me va a quedar distribuido todo lo relacionado con la estructura organizacional o el orden jerárquico del proyecto. ¿Sí? Todo esto que tiene que ver con el organigrama. Yo les decía, no escatimemos frente a las funciones o a los cargos, a las actividades que ya nosotros tenemos planteadas, ¿sí? Porque lo que me decía o me preguntaba alguien en el encuentro pasado o antepasado, me decía, no, es que yo en el proyecto voy a ser de gerente, voy a ser de secretario, voy a ser inclusive hasta de oficios varios, ¿sí? Perdón, de oficios varios no, de servicios generales. Sí, sí, está bien. Eso en la realidad del proyecto porque así se va a ejecutar o se va a empezar a ejecutar. Pero si nosotros vamos a presentar un proyecto, lo vamos a postular a algún tipo de convocatoria, entonces la idea es que tengamos claridad en cada uno de esos cargos y funciones, porque si el proyecto evoluciona de manera satisfactoria o de manera positiva, entonces la idea es que ustedes tienen que contratar a esas personas que ya se proyectaron ahí dentro de la estructura, ¿sí? Entonces no nos limitemos a eso, no nos limitemos a eso en el papel, ¿sí? En el papel, porque recuerden que cuando ya se estructura, ustedes van a necesitar precisamente todo lo relacionado con ese tipo de características. Aquí voy a hacer un paréntesis para comentarles algo que me llamaron ahorita a las 5:40 y me dieron una muy buena noticia o sea, frente a un proyecto que yo ayudé a estructurar para Fondo Emprender y me llamaron que lo aprobaron. ¿Sí? Es un proyecto, no es mucha plata, no es mucha plata, pero sí es como toda la parte inicial de ese proyecto. Fueron 80 millones de pesos que se le asignaron y ya ahorita dieron luz verde para eso. ¿Con esto qué quiero decirles? Quiero decirles que, que sí se puede. ¿Sí? Nosotros podemos empezar a estructurar un proyecto de Fondo Emprender. Ya ustedes aquí tienen una base bastante amplia para todo este tipo de procesos. Y yo creo que ya están preparados. Denme un segundito. Ya ustedes están preparados para todo lo relacionado con la postulación de un proyecto de esas características. Tenemos que buscar información, que tenemos que redactar, que tenemos que estructurar, sí, como en todo proceso. Pero esas personas que yo les ayudé a estructurar el proyecto, mire que se lo aprobaron, fueron 80 millones, ya van a iniciar con todo el proceso. Entonces, es un rubro condonable. ¿Qué significa eso? Que si se cumplen los objetivos que se plantearon en todo lo relacionado con la proyección inicial en ese proyecto como tal, entonces esa plata o esos recursos no los van a devolver. O sea, ya esos recursos, el gobierno, en este caso a través del SENA, que es el operador, se los dan, ¿sí? Giancarlo, cuéntanos. Profe, buenas noches para todos. Tarde noche. Si es cierto algo con lo que nos está contando sobre el proyecto ese, no le habían dado todo, pero le habían dado 80 millones. O sea, uno pasa el proyecto a estas convocatorias, puede que lo acepten, que es lo ideal, pero ellos deciden si le dan todo lo que uno necesita o una parte, como es ese rollo. Ok, vale, muy bien. Bueno, termino la historia y ya te respondo. Entonces, frente a eso, ya le asignaron, sí, ya, o sea, ya tienen la aprobación, ya salieron en la lista de elegibles. Entonces, para que sepan que sí se puede. Ya con este es como mi quinto o sexto proyecto de Fondo Emprender que yo he asesorado y nos hemos ganado. Entonces, no es, o sea, es un proceso así como nosotros lo estamos haciendo. Es un proceso gradual, es un proceso que no es de ya para allá, es de sacarle tiempo, de sacarle espacio, pero ya esas personas, pues lógicamente se van a dedicar a ese proyecto. Antes de responderle a Giancarlo, les tengo otro dato. Para
quedan unos recursos disponibles en Fondo Emprender, ¿sí? Hoy precisamente también hablando con el de Fondo Emprender esta mañana, quedan unos recursos disponibles, pero para el municipio de Turbo, ¿sí? Para el municipio de Turbo, o sea, que las personas que puedan o que tengan algún tipo de proyección en Turbo, ¿sí? De pronto no sé si Giancarlo tiene proyección de montar algún tipo de establecimiento allá, etcétera, puede presentarlo a Fondo Emprender, ¿sí? Entonces, Fondo Emprender en este caso, no se preocupen que la otra semana yo voy a invitar al de Fondo Emprender, ¿sí? Pero lo que me preocupa es algo, porque ya nos están conectando muchos a las asesorías, entonces yo lo voy a invitar, para que nos hable de todo ese tema, pero les adelanto un poco. En este caso, Fondo Emprender, esos 80 millones de pesos no te los van a dar todos en maquinaria, ¿sí? Depende de la estructuración del proyecto, lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Entonces hay un porcentaje que va destinado ¿a qué? A garantizar todo lo relacionado con la parte de honorarios o salarios, ¿sí? O sea que de esos 80 millones de pesos va una parte destinada a salarios, ¿sí? De esos 80 millones de pesos también va una parte destinada a todo lo que tiene que ver con adecuaciones si se requieren, ¿sí? Y también con compra de maquinaria, ¿sí? O sea, los 80 millones de pesos tú no vas a decir, no, yo quiero un horno con tales y tales características que vale 75 millones y los otros 5 millones los quiero en insumos. No, ya ellos tienen como unos porcentajes, pues lógicamente de asignación de esos recursos que te asignan, ¿sí? O que se ganaron, ¿sí? Pues lógicamente eso también depende de las características del proyecto, porque en el proyecto se tiene que plantear muy bien y eso debe de generar una rentabilidad, ¿sí? No es que, yo me gané Fondo Emprender, compré maquinaria, pagué todo el tema de honorarios, etcétera, etcétera, y a la vuelta de un año, no, eso no dio. No, el proyecto debe generar una viabilidad, así como nosotros lo estamos haciendo acá, y de acuerdo a eso, Giancarlo, de acuerdo a eso, entonces ya se le asigna, bueno, entonces vamos a suponer que de esos 80 millones, el 50% sea para compra de maquinaria, o sea, 40 millones de pesos. Entonces, esos 40 millones de pesos ya tú miras en qué equipos, qué herramientas requieres para ese tipo de proyectos, ¿sí? Los otros porcentajes que quedan sean para pagos de honorarios, para adecuaciones, para legalización, para todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, que es obligatorio. Entonces ya se va como redistribuyendo en los porcentajes de los recursos que van quedando, ¿sí? Entonces es eso. Yo igual para la otra semana tengo ya proyectado que nos acompañe el de Fondo Emprender, nos explique todo. Yo pienso que en una horita él explica como todo eso y después nosotros continuamos con nuestro proceso. Entonces es eso, Giancarlo. No sé si te respondí a la pregunta. Sí, Dios, muchas gracias. Ok. Entonces, frente a eso, como ya les decía, todo esto que nosotros estamos viendo acá, ya tenemos muchísimo avance para un tipo de convocatoria de estas características o de esta magnitud. ¿Frente a qué? Frente a todo lo relacionado con la postulación de algún tipo de proyecto. Entonces, recuerden que también viene Antioquia E, ¿sí? Viene Antioquia E con Cámara de Comercio, vienen unos proyectos de carácter rural, ¿sí? Con unas características rurales, pero eso pensaría yo que no nos aplica a nosotros de manera directa inicialmente, porque nosotros acá yo creo que ninguno tiene como característica, bueno, nada más creo que Sergio, ¿verdad? Que es como todo el tema en a la parte rural. Sí, tiene más relacionado con todo este tema en la parte rural. Bueno, entonces frente a eso quería como socializarles eso, ¿sí? Socializarles y mostrarle con hechos, que sí se puede con todo este tema
de la postulación a proyectos productivos a través de estos entes. Yo les decía, no es mucha plata, pero a la vez sí es mucha plata, porque de uno decir 80 millones de pesos, pues yo no los tengo en este momento, ¿sí? Disponibles. Tendría uno que prestarlos, qué sé yo. Pero 80 millones de pesos para un proyecto productivo en ocasiones se queda un poco corto. Pero es como yo lo digo así de manera coloquial, es la cuota inicial de la iniciación o de la fase de iniciación o de la puesta en marcha del proyecto. Entonces, todo eso lo debemos de tener en cuenta precisamente para eso. Vean, yo creo que yo en algún momento les había comentado a ustedes que yo conozco aquí a varias personas, específicamente dos, que yo les he ayudado precisamente en esto y esas personas están pendientes de esas convocatorias y han conseguido un montón de recursos a través de convocatorias. Lo que ellos han puesto de su bolsillo ha sido mínimo, porque están pendientes de las convocatorias que sacan todas estas fundaciones, que sacan, que sacan estas entidades gubernamentales que están metidos con De Mis Manos, están metidos con el SENA, están metidos con microempresas de Colombia, bueno, con cámaras de comercio, etcétera, y han presentado esos proyectos y les han asignado esos recursos que son condonables. O sea que si cumplen con el objetivo, esa plata no hay que devolverla, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos ahí como claro, muchachos, y cualquier cosa, cualquier asesoría que ustedes requieran extra para ese tipo de procesos, también con muchísimo gusto, o si no, yo los conecto de manera directa con las personas encargadas de ese tipo de procesos y ya ellos les darían todo el proceso de sensibilización, que es lo que vamos a recibir aquí la próxima semana, ¿sí? Entonces, eh, quería como compartirle ese caso de éxito que nos dieron la buena noticia el día de hoy, ¿vale? Muchas gracias, profe, por eso. Y nosotros como sus alumnos sabemos que tiene que tener un palmarés muy bueno. Listo, listo, claro que sí. Bueno, entonces, íbamos por acá, por la parte del organigrama, que les decía que en el proyecto no limitemos al proyecto frente a los cargos, ¿sí? Frente a los cargos no lo limitemos. Aquí era todo el tema de qué tipo de proyecto era. Alguno de los compañeros me hacía la nota aclaratoria que prácticamente esto es lo mismo, sí, pero yo esto lo bajé de un modelo precisamente donde se presentan proyectos y los solicitaban así, me pareció como interesante, pero sí tenía toda la razón que prácticamente aquí se repite como la misma información, pero bueno, diligenciemos lo que eso no está de más. Acá en esta parte, ¿en qué consiste la idea del proyecto? O sea, es prácticamente la fase introductoria, ponerla ahí de manera específica. Acá en la ubicación del proyecto es describir el porqué de esa ubicación estratégica. Recuerden lo que yo les decía frente a todo lo relacionado con la ubicación estratégica, que genera un impacto también frente a ese proceso y quizás de pronto los que aplicaron las encuestas y colocaron ubicación dentro de las encuestas, ahí se dieron cuenta o se pudieron dar cuenta que en alguna fase del proceso esto tiene mucha relevancia para garantizar de pronto que esto sea viable, que tenga mayor visibilidad, etcétera, ¿sí? Entonces ahí también nosotros debemos de empezar a describir el porqué de ese tipo de ubicación, ¿sí? Eh, Acá en la parte de las labores del desarrollo del proyecto, yo les decía que aquí en el nombre del trabajador no iba el nombre del trabajador, sino el cargo que ya nosotros habíamos puesto acá en la parte de arriba, ¿sí? Iba el cargo. Pero aquí, en el rol y actividad, y pues lógicamente el número, si yo necesito operario, por decir algo, operario de pelado,
Entonces, ¿cuánto? Necesito 4. Entonces, operarios de producción, por decir algo. Operarios de producción. Entonces, gerente. Yo necesito un gerente. Qué sé yo, mantenimiento, el personal de mantenimiento. Yo necesito 2 personas de mantenimiento, ¿sí? Y acá, en este rol o actividades, en este caso sí es describir las funciones, ¿sí? Eso sí se debe de tener muy claro, muchachos. ¿Sí? Nosotros debemos de tener muy claro ese proceso desde el inicio, porque esas son una de las características que nos solicitan en todos, ¿sí? Nos solicitan en todos los procesos, nos solicitan en todos los proyectos cuáles son las funciones que va a empezar a ejercer cada uno de esas personas o de esos cargos. Y lo mejor es describir minuciosamente esas funciones. ¿Por qué? Porque las funciones, o más bien les hago la pregunta a ustedes, ¿por qué creen ustedes que yo debo de describir de manera muy expedita, muy específica, esas funciones de esos cargos? ¿Por qué creen ustedes? Sergio, cuéntanos. Pues creo yo que es para poder delimitar las responsabilidades de cada una de las personas que hacen parte del proceso o de la actividad productiva y que cada uno conozca sus alcances, conozca cuáles son sus responsabilidades y cuál es el funcionamiento que tienen dentro del anclaje o dentro del proceso. Ok, ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ¿quién más? ¿Quién más me comenta por qué es fundamental o relevante describir esas funciones de cada uno de los cargos que tenemos asignados o que se tienen en este caso las características definidas para cada operario, para cada persona o personal a cargo? Bueno, entonces les comento algo para que lo tengan muy en cuenta, señores. Esta parte, como lo decía Sergio, que la parte de las responsabilidades es fundamental. Entonces les voy a contar una historia. Vamos a suponer que nosotros tenemos un operario de producción y dentro de las funciones, vamos a escribir unas funciones. Ayúdenme a organizar unas funciones aquí de los operarios de producción. Primero yo quiero que estas personas sean técnicos o tecnólogos agroindustriales, ¿sí? Agroindustriales. Entonces, dentro de las funciones es operar maquinarias, procesos, establecer procesos en las actividades, o más bien establecer, no, acompañar procesos en las actividades productivas, ¿sí? Otra de las funciones sería llevar control del inventario en producción, ¿sí? Otra de las funciones sería, ayúdenme, sería diligenciar información documentada y tenerla al día
¿Qué otra función? ¿Qué otra función? Manipular herramientas, realizar cargue y descargue de mercancía. Y vamos a poner control de calidad de los procesos. ¿Sí? Entonces, esas serían las funciones que haría un operario de producción. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí, muchachos? ¿O preguntas? ¿Tienen alguna pregunta? Muchachos. No, profe. No, señor, por el momento no, ninguna pregunta. Listo. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahí? Miren lo que puede suceder. Vamos a poner un caso, ¿sí? Les voy a comentar casos de la vida real. ¿Sí? Un caso de la vida real. Entonces, de los 4 operarios que yo voy a contratar, ¿sí? De esos 4 operarios que yo voy a contratar, con esto en verdecito, de esos 4 operarios que yo voy a contratar, entonces yo tengo uno de ellos que es muy bueno, y esa persona se volvió, ¿sí? Se volvió de confianza, ¿sí? De confianza en cada uno de los procesos. Entonces se volvió de confianza del jefe de planta, del gerente, del administrador, etcétera, ¿sí? Entonces, dentro de las funciones, vean, estas funciones, cuando nosotros ya estemos operando nuestro proyecto, que nuestro proyecto va a funcionar como una empresa, entonces esto nosotros debemos de empezar ¿a qué? A vincular a estos operarios, ¿sí? A todo el tema de seguridad social, o sea, pagarle todo el tema de seguridad social, ¿sí? Y todas las prestaciones sociales como tal, ¿sí? Entonces, uno de ellos se me convirtió en alguien de confianza, ¿sí? Entonces, yo les voy a colocar, o él, por la misma confianza que tenemos, va a desarrollarme unos trabajos extras. Pero esos trabajos extras son cosas que van saliendo y como yo le tengo mucha confianza a esa persona, entonces se la voy asignando a él. Entonces, yo le digo, apenas voy a colocar dos ejemplos. Entonces, yo le voy a decir, compra de insumos, ¿sí? Procesos de consignaciones bancarias, ¿sí? Proceso de consignaciones bancarias. En realidad, ¿esto qué es? Como él ya se volvió de confianza, ¿sí? Como él ya se volvió de confianza, entonces yo le digo, fulanito, realízame, en este caso, realízame cómprame tal producto en algún almacén. O mira que aquí tengo esta plata, realízame esta consignación a este banco o a este multipago, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, mire lo que pasa cuando nosotros no describimos, ¿sí? No describimos las funciones de manera específica. ¿Sí? No describimos las funciones de manera específica. Vamos a suponer que a ese operario, cuando yo lo envío, yo lo mando a realizar una consignación bancaria, él le sucede un accidente, ¿sí? Pues lógicamente yo a ese operario lo mando a hacer esa consignación en horario laboral, ¿sí? Entonces le ocurrió un accidente a ese operario. Entonces viene una empresa, ¿sí? Una empresa en este caso, es la ARL, ¿verdad? La aseguradora de riesgos laborales. Entonces empieza a hacer todo el tema de la investigación de los accidentes, de ese accidente. Lo primero que me van a pedir a mí, ¿qué es? ¿Qué creen ustedes que es lo primero que van a pedir después de ese reporte de accidente?
¿Qué creen ustedes? Manual de funciones. ¿Manual de qué? La función del De profe. funciones. Las funciones, ¿sí o no? Todo el manual de funciones o las responsabilidades, ¿sí? O ese tema de la descripción de las funciones como tal. Entonces, cuando la ARL viene y dice, ah, bueno, vea, este es un operario de producción, entonces sus funciones es operar maquinaria, acompañar procesos en las actividades productivas, o sea, en la empresa, llevar control del inventario de producción, listo, diligenciar información documentada y tenerla al día, o sea, diligenciar los formatos, manipular las herramientas, realizar carga y descarga de la mercancía cuando llegan ahí en la empresa, control de calidad de los procesos. Entonces viene la ARL y me dice, ah, pero y ven acá, ¿y dónde está la función que esta persona tiene como domiciliario no, en este caso como mensajería, ¿sí? De mensajería, ¿sí? De mensajería, o sea que él sale de la empresa a realizar actividades o a realizar algún tipo de funciones específicas a través, porque lo envían. Entonces esa persona debería de tener un nivel de riesgo diferente y todo, ¿sí? Entonces, ¿qué creen ustedes que pasa ahí con esa situación? Tenemos un chicharrón y el berraco, profe. ¿Por qué? Creo que no está cumpliendo las funciones del cargo de él. Se sale de sus funciones un accidente. La ARL nos lo va a tirar a nosotros. Exactamente. Entonces, ahí la ARL dice, no, yo no tengo nada que ver con ese tipo de accidente. Ese accidente nosotros no lo podemos cubrir porque él estaba haciendo una actividad que no estaba relacionada dentro de su función. Y pues lógicamente tampoco está cumpliendo con el nivel de riesgo que debería de tener para ejercer o para realizar ese tipo de función, ¿sí? Entonces, miren la importancia de realizar este tipo de descripción de actividades, porque eso nos lleva, o más bien nos conlleva, a tener que un orden en las acciones o actividades que se estén realizando en las empresas, ¿sí? Y nos evita o nos minimiza algunos factores de riesgo ligados, por ejemplo, con ese tipo de problemática, ¿sí? Porque la persona no debería, ¿sí? No debería de realizar, no debería realizar actividades diferentes a las que están acá relacionadas dentro de su rol o dentro de su función. Asimismo pasaría, por ejemplo, que ese operario tenga alguna noción o tenga un conocimiento, qué sé yo, con la parte, de electricidad. Entonces existe un daño o qué sé yo, un cable suelto. Entonces él diga, no, venga, es que yo medio sé de esto y yo lo organizo y sufro un accidente o una descarga, bueno, una quemadura, etcétera, con esa parte eléctrica, y entonces ya la ARL viene a revisar ese tipo de acciones, de accidente, y entonces no va a estar dentro de su rango o dentro de sus roles como tal para ese cargo. Entonces, eso lo debemos de tener muy claro, muy claro. ¿Por qué? Porque anteriormente en los procesos había un ítem que decían todo eso, descarga y descarga de mercancía, control de calidad, y en lo último decía, y demás que sean asignadas por el líder inmediato. Eso ya eso no es válido. ¿Sí? Ya eso no es válido. ¿Y cuáles son esas demás que son asignadas? Entonces, esas demás también se deberían de colocar dentro de las funciones o dentro de las responsabilidades, ¿sí? Entonces, para que lo tengan muy claro, yo sé que hoy en día en las empresas están trabajando muy fuerte en eso porque ya se los están exigiendo desde la parte de calidad y desde la parte de seguridad y salud en el trabajo, que es obligatorio, ¿sí? Tener ese tipo de responsabilidades o ese tipo de sistema implementado dentro de las empresas, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, muchachos, al momento que estemos terminando de diligenciar, porque yo me imagino que ya ustedes deben de llevar algo adelantado de esto,
pero cuando estemos terminando de diligenciar esto, describamos muy bien esas funciones precisamente para evitar algún tipo de factor de riesgo. Giancarlo, sí, cuéntanos. Giancarlo, cuéntanos, tienes la mano levantada. Profe, qué pena, tengo Sí. un problema. ¿Cómo hace entonces el tema de las bananeras en Urabá? Usted decía de otras asignaciones del empleador, ¿cierto? Con los señores que son oficios varios. ¿Cómo va eso el tema de la ARL? ¿Cómo funciona eso ahí? Bueno, ya ellos tienen definido unas actividades específicas, ¿sí? Unas actividades específicas, ya ellos lo tienen definido, y dentro de esa definición o dentro de esa estructura como tal, que ya tienen definida, ya describen ahí las actividades específicas que van a realizar. Ellos saben cuáles son esas actividades, ¿sí? En este caso, si tienen algunas labores culturales específicas, entonces ellos describen ahí cuáles son las actividades relacionadas con eso. Eso ya lo tienen muy, así como yo se los estoy diciendo ahorita, ya ellos lo tienen como muy definidos cuáles son esas acciones, cuáles son esas actividades específicas que deben de desarrollar. Gracias. Listo. Bueno, los demás, ¿sí les quedó claro? Profe, incluso yo ya había desarrollado, digamos, la parte de ese ejercicio, no sé si de pronto le parezca que de pronto le explique a ver cómo le parece que me va quedando el ejercicio. Dale, dale de una para cogerlo así y de una vez, ¿sí? ¿Vas a compartir pantalla o lo vas a leer? No sé, sí, puedo leérselo, profe, en caso de que, Dale. digamos, en ese caso como tal, para el proceso productivo que yo tengo pues, de la implementación de una planta de aprovechamiento de productos cítricos, como tal requeriría 2 operarios. Como tal, en el rol o actividades tendría que serían técnicos en producción agroindustrial, encargados de la recepción de materias primas, insumos y herramientas, almacenamiento de inventario, operación de maquinaria, transformación, supervisión del proceso operativo, entrega de producto terminado al área comercial y entrega de información del proceso al administrador. Limpieza al área de trabajo, disposición de excedentes para comercialización. Digamos, esas serían el rol o las actividades dentro del proceso de los 2 operarios. Como tal, también tendría otro cargo que sería vendedor, que en ese caso sería uno, el cual sería un técnico en áreas comerciales y sus actividades serían realizar actividades comerciales tales como asesoría, venta de producto transformado, despacho de productos, surtido de producto, exhibición en punto de fabricación, manejo de herramientas ofimáticas, atención de PQRS, ya, preguntas, quejas, reclamos, sugerencias, apertura y cierre de punto de venta. Bueno, también sería manejo de caja y efectivo y limpieza de área de trabajo. Otro de los cargos sería domiciliario, cuyas funciones serían realizar entrega de producto en la zona asignada, realizar visita de validación en puntos de venta para comprobar existencias y exhibición pertinente, realizar compras solicitadas para la operación del proceso de producción, velar por el cuidado del medio de transporte asignado, cumplir con la normativa de tránsito vigente, realizar labores de apoyo en las demás áreas cuando se les requiera. Otro cargo sería secretaria, cuyo profesión sería una técnica o técnico en secretariado, y su rol o responsabilidades serían el manejo de herramientas ofimáticas, conocimientos contables, gestión de documentación de la empresa, trámite de procesos de nómina y pago de obligaciones a proveedores y terceros, atender requerimientos administrativos y gestionar trámites. Y como último tendría al administrador, que debe ser pues, un administrador de empresas, y su rol o responsabilidades es gestionar recursos, maquinaria y equipo, supervisar la operación del proyecto,
validar el uso de elementos de protección personal, establecer convenios de comercialización con superficies comerciales y de producción a terceros, verificar el cumplimiento de requisitos legales para el funcionamiento y garantizar el óptimo funcionamiento del proceso productivo. Ese sería como tal, digamos, las labores pues, dentro de mi proyecto. Listo. El de ventas no va a salir, únicamente va a estar en el establecimiento. Sí, señor, únicamente va a estar en el establecimiento. Ok, pero el administrador sí va a salir. Entonces ahí no están dentro de las funciones. Entonces ahí tienes que colocar negociación con otras empresas o con aliados Sí, estratégicos, dice como el tal, cliente. establecer convenios de comercialización con superficies comerciales. ¿Cómo? No te entendí bien. Dice, pues dentro de las funciones está establecer convenios de comercialización con superficies comerciales. Y en ese caso, dentro de las funciones del domiciliario, él es el encargado de verificar, aquí dice, realizar visita de validación en puntos de venta para comprobar existencias y exhibición pertinente. Ok, ahí de pronto en el del administrador, ahí está bien, pero entonces agrégale la palabra desplazamiento, ¿sí? O sea, porque no dejemos como todo ahí intrínseco dentro de esa función. Entonces, establecer, ¿cómo fue que me dijiste? Establecer alianzas comerciales, ¿cómo es? Convenios de comercialización. Entonces, realizar convenios de comercialización a otras, o sea, que quede claro que él tiene que ir a otras empresas, ¿sí? O a otros potenciales clientes. O sea, Listo, que profe. quede claro de su oficina, ¿sí? No siempre va a estar en la empresa. ¿Listo? Listo, sí, señor. Ok, estos serían el domiciliario y el administrador, únicamente. Los demás no deberían de salir, ¿sí? No Exacto. deberían de salir de la empresa en horarios, pues lógicamente laborales, ¿sí? No deberían de desplazarse a ningún tipo de lugar en horarios laborales, nada más que se tenga algún permiso o algún tipo de situación especial, ¿sí? Vale, muy bien. Bueno, entonces los demás, la idea es que esa caracterización, ¿sí? O esa descripción de esos roles o actividades se haga de esa manera para tener claridad, pues lógicamente cuando la persona entre a hacer esa función como tal, sepa cuáles son las acciones que debe de realizar. Y eso le deja mucha claridad y le deja un panorama un poco más claro a esa persona que ingresa. ¿Por qué? Porque sencillamente ya ella sabe qué es lo que va a desarrollar. ¿Listo? Bueno, sigamos con el otro punto. En este caso, enunciar cronológicamente las principales actividades, ¿sí? Entonces aquí es lo que se va a realizar, ¿verdad? De manera cronológica. Sí, eso ya también esto es claro, cómo va a ser las actividades, si primero se compra, luego se verifica, o primero se verifica, luego se compra, se procesa, se empaca, se almacena y se distribuye, algo así. Sí, algo así muy general, donde nos describa cómo es el flujo del proceso para desarrollar, pues lógicamente, ese producto o servicio. Y este es el cuadro dentro de este plan o dentro de este modelo financiero. Este es el cuadro más representativo que nos va a generar a nosotros o nos va a decir a nosotros cuáles son esas características frente al valor unitario, ¿sí? Esto que está en amarillo, ¿sí? Este costo por unidad, este valor de aquí, es el proceso más relevante que yo debo de conocer al momento de realizar nuestras
nuestro proyecto o de estructurar nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque yo conociendo este valor unitario, esto me da motivos para muchísimos factores. El primer factor, ¿sí? Conocer a mí cuánto me vale producir un producto o un servicio, ¿sí? Entonces ya yo tengo claridad cuánto es que me vale a mí. Segundo, me puedo empezar a hacer procesos de negociación, ¿sí? Entonces ya yo conociendo que el producto me vale 200 pesos, ¿sí? Entonces ya yo digo, bueno, yo lo voy a vender en 400 pesos en el mercado. Pero si alguien viene a hacer una compra, ¿sí? Una compra grande, ¿sí? Una compra significativa, ya yo puedo negociar. Ah, bueno, le voy a hacer un 20, un 30% de descuento, ¿sí? Entonces le voy a dejar el producto a 350, o se lo voy a dejar a 320, o se lo voy a dejar a 300 pesos, ¿verdad? Pero eso, ¿cómo yo puedo hacer o cómo me da ese poder para negociar? Yo conociendo el costo por unidad, ¿sí? Ese costo por unidad va a salir ¿de dónde? Va a salir de todos los gastos, ¿sí? Los gastos de funcionamiento, ¿sí? Todos los gastos de funcionamiento y más los insumos de producción, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el ejercicio con el que yo tengo acá. Yo voy a ofrecer unas asesorías en seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Eso es lo que yo voy a ofrecer. Yo voy a montar una empresa que va a ofrecer servicios de seguridad y salud en el trabajo, en todo el tema de implementación, de seguimiento y de mantenimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a otras empresas. O sea, yo tengo que venderle ese servicio a otras empresas, ya que hoy en día eso es de carácter obligatorio. Entonces hay empresas que no tienen para pagar un profesional de planta, entonces contratan a unos asesores externos. Entonces yo les voy a brindar esas asesorías, ¿sí? ¿Cómo es el cuento con estas asesorías? Yo les voy a dar un paquete por 30 días. Ya yo miro cuántas visitas le hago, si son 2, 3 o 4 visitas al mes, una visita semanal por lo general siempre se hace o una visita quincenal. Entonces yo por ese paquete mensual yo les voy a cobrar, pues lógicamente lo que vale, les voy a cobrar una plata por eso, ¿sí? Pero eso yo no se lo puedo poner de manera arbitraria. ¿Por qué? Porque recuerden que yo voy a tener unos gastos de funcionamiento, ¿sí? Entonces, recuerden este cuadrito que yo les compartí. Entonces, aquí están todo el total de los gastos de servicio. Entonces, yo voy a tener una oficina. Entonces, en esa oficina voy a pagar teléfono, ¿sí? 80,000 pesos. Agua, voy a pagar 40,000 pesos, entre comillas. Energía, va a venir esa energía. No, vamos a poner la energía más cara porque eso está muy barato. 250,000 pesos, ¿sí? Voy a tener unos gastos administrativos, o sea, lo que yo me voy a gastar en la oficina, en el tema de papelería, yo le puse 100,000 pesos, en el tema de aseo, ¿sí? Yo le puse 40,000 pesos. Otros, vamos a suponer que yo voy a pagar acá, dentro de los gastos administrativos, un vigilante o compartido, y yo voy a pagar, qué sé yo, 200,000 pesos a ese vigilante, porque hay varias oficinas, ¿sí? Entonces déjeme que esto no me está sumando. Esto no me está sumando. Entonces, ahí nos van a sumar gastos de mano de obra, ¿sí? Yo voy a decir, en este caso, yo voy a contratar, vamos a sumar, inclusive esto ustedes le pueden insertar, voy a insertarle aquí, entonces yo voy a decir, voy a tener un profesional en SST. Y a ese profesional le voy a pagar 2,500,000. Voy a pagar 2,500,000. Voy a tener una secretaria
secretario le voy a pagar el mínimo, pero recuerden que el mínimo con todas sus prestaciones son 1.478.000, redondeemos eso a 1.500.000. Y voy a tener un administrador, que en este caso voy a ser yo, pero también voy a ofrecer servicio. Entonces, yo me voy a pagar también 2.500.000. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la sumatoria de este, más este, más este, y me da que voy a tener una nómina de 6.500.000. ¿Sí? Eso es lo que yo voy a pagarle a las personas o me voy a gastar en nómina. Gastos de funcionamiento. Yo voy a alquilar una oficina, un local. ¿Sí? Entonces ese local me lo cobraron, me lo arrendaron, perdón, en 700.000 pesos. Mantenimiento de esa unidad, o sea, de ese local. Entonces, yo le voy a poner 50.000 pesos que yo me gaste todos los meses, qué sé yo, cambiando un bombillo, que se partió algo. Entonces, ahí se cambia y se proyecta ese gasto fijo, ¿sí? Que yo voy a tener mes a mes frente a todo lo relacionado con el mantenimiento de ese local, sí, porque siempre salen como cositas. Que voy a gastarme en todo el tema de publicidad, mercadeo y otro, voy a pagarle en redes sociales, voy a poner unas cuñas publicitarias, entonces yo me voy a gastar 500.000 pesos mensualmente en todo este proceso, ¿sí? Entonces mire que aquí me va a sumar en este último me hace la sumatoria de todos los totales, en este caso, de la publicidad, del gasto de funcionamiento, de la mano de obra, de los gastos administrativos y de los gastos de servicio, ¿sí? Entonces, mire que aquí, apenas en los gastos de funcionamiento son 8.460.000 pesos, ¿sí? Ahora, me voy para los insumos de producción. Entonces, ¿yo qué necesito? Ojo, ¿qué necesito para ofrecer o para empezar a brindar esas asesorías? ¿Sí? Acá en los gastos, en los insumos de producción, recuerden que son los insumos consumibles, o sea, lo que yo me gasto al momento de estar realizando esas asesorías. Es que yo les voy a llevar una fotocopia con unos talleres a las empresas que les voy a ofrecer esos servicios. Entonces, el costo unitario son 100 pesos, pero me voy a gastar al mes por ahí 250 copias, ¿sí? Que necesito unas cartulinas. Las cartulinas valen como 2.000 pesos y necesito 15 al mes porque le voy a hacer trabajo, voy a hacer actividades cuando yo esté realizando las asesorías. Que necesito marcadores, ¿sí? Valen 2.000 pesos, me voy a gastar 5 al mes porque yo escribo, le doy para que las personas trabajen, etcétera. Lapiceros, puse 5 porque también se le entregan a las personas y a veces se pierden, etcétera. En esas asesorías, ¿qué más se hace en esas asesorías? Vamos a suponer que yo tengo que entregarle unas hojas, unas señales, una señalización. Entonces, mensualmente yo les voy a entregar unas señalizaciones. Vamos a suponer que esas señalizaciones cuesten 5.000 pesos y entonces les voy a entregar a 2 por cada empresa, ¿sí? Entonces son 20 empresas, entonces serían 40 señalizaciones. Entonces aquí mire que me da un gasto, ojo, de las asesorías, de los insumos de producción, de los insumos consumibles para las asesorías de 270.000 pesos, ¿sí? 270.000. Entonces, aquí, si nosotros subimos, mire que aquí nos dice sumatoria gastos operativos más insumos de producción. Es la sumatoria de los gastos que nos dio acá, los insumos de producción, más esta parte, déjenme yo oculto esto un momento, oculto para ver si nos sale. ¿Sí? No sale. Sí, que no sale. Entonces sería, la sumatoria es este más este. ¿Sí? Mire que ahí nos da 8.730.000.
Entonces ahora me devuelvo un poco. Entonces yo voy a tener un profesional, ¿sí o no? En SST. Que ese profesional, en este caso, va a realizar, va a brindar pues su servicio, va a ofrecer su servicio para realizar todo el tema de asesoría. Pero yo como administrador también yo puedo ofrecer esas asesorías. ¿Sí o no? O sea que hay dos profesionales ofreciendo asesoría. Entonces yo digo, bueno, nos vamos para el cuadrito este de acá arriba, ¿sí? Este cuadrito de proyección de venta. Entonces, asesorías en SST, paquete por 30 días. Entonces yo digo, perdón, unidad, paquete por 30 días. O sea, yo voy a atender esas empresas mensuales. ¿Cuántas empresas vamos a atender mensualmente? Entonces yo digo, no, la meta es que cada uno tengamos 10, o sea, 20 empresas. ¿Sí? Vamos a atender 20 empresas. O cada uno, la idea es que tengamos 15 y 15. Entonces yo voy a tener 30 empresas. O sea, la idea ahora no es que aquí vamos a poner, no, yo voy a ofrecer, yo voy a tener, voy a hacer la proyección con 100 empresas. Ya nosotros sabemos que 100 empresas es difícil de conseguir. Pero un profesional que se dedique a eso, él puede tener entre 10, 15 empresas para ofrecer ese tipo de asesoría. Yo conozco profesionales que manejan más de 20 empresas. Una sola persona hace asesoría a más de 20 empresas. Entonces, ¿sí? Aquí llegamos. Entonces, mire lo que pasa acá. Aquí nosotros, aquí yo tengo este valor que me lo suma ya. Mire que este valor lo vamos a dividir entre ¿cuánto? Lo vamos a dividir entre 30 asesorías que nosotros vamos a ofrecer. O sea que a nosotros las asesorías nos van a salir a este valor, vea, a 291.000 pesos. ¿Sí? Entonces nos devolvemos al cuadrito y mire que él acá ya salió 291.000 pesos. ¿Sí? Ese es el valor que nos va a salir la asesoría, siempre y cuando se cumplan, que yo voy a tener 30 empresas ofreciéndole, 30 empresas asesorándola en este tema, con ese servicio que yo voy a prestar. ¿Sí? Si yo aquí colocara 25 empresas, entonces me debo de ir acá, ¿sí? Me debo ir acá y colocar, dividir todo ese valor entre 25. ¿Sí? Entonces me quedaría el valor unitario, me quedaría a ¿cómo? A 349.200 pesos. ¿Sí? 200 pesos. Listo. Entonces, vamos a dejarla ahí en 25 para que el profesional haga 15 y yo como administrador voy a hacer 10 apenas porque yo también tengo cargo funciones administrativas. Entonces, vamos a hacer 25 empresas. Debemos de contratar o debemos de, en este caso, realizar concertación y realizar todo lo relacionado con la parte de negociaciones, o sea, o contratos con 25 empresas. Entonces, mira cómo me sale a 349.000 pesos. Si nosotros nos vamos a la parte, en este caso, relacionada con la utilidad, ¿sí? Con la parte de la utilidad, se dice que las empresas que tengan un margen de utilidad del 30% es un margen muy bueno, ¿sí? Aparte, pues lógicamente del costo inicial o del valor inicial del producto. Entonces, si nosotros sumamos eso, vamos a redondear eso a 350.000 pesos, ¿sí? Por 1.30, nos quedarían en 455.000 pesos, ¿sí? 455.000 pesos. Entonces, aquí, en este cuadro que dice precio de venta por unidad, aquí en el comentario digo, este valor lo colocamos de forma manual, teniendo en cuenta un 30% de utilidad de acuerdo al costo de la unidad. ¿Sí? Entonces, nos dice que el 30% son 455.000 pesos. Pero si nosotros nos vamos a la realidad del proceso, ¿sí? A la realidad del proceso,
Eso depende de varios factores, ¿sí? Depende del tipo de empresa. Pues si es una empresa que tiene más de 50 trabajadores, yo no le puedo cobrar eso, yo le debo de cobrar un salario mínimo, ¿sí? Si es una empresa que tiene un riesgo alto, así no tenga sino apenas 5 trabajadores, pero es un riesgo 5, en este caso de seguridad y salud en el trabajo, entonces tampoco le puedo cobrar 455.000 pesos, le debo cobrar un salario mínimo, ¿sí? Entonces, eso depende, pero ¿qué es la importancia de eso? De esto, vea, que ya yo sé a cómo me sale a mí el costo por unidad. Entonces, redondeemos a esto a 550.000 pesos. Vamos a suponer que vamos a vender todo a 550.000 pesos, ¿sí? Así sean empresas pequeñas, empresas medianas, empresas grandes, o sea que nos dé como el promedio. Entonces, aquí tenemos este valor, ¿sí? Pues lógicamente también yo debo de tener en cuenta el precio del mercado, cuánto valen esas asesorías, ¿sí? Cuánto valen esas asesorías. Ahora no es que yo voy a cobrar 2, 3 millones de pesos por asesoría si en el mercado están en un salario mínimo o menos de un salario mínimo de acuerdo a las características de esa empresa, ¿sí? Entonces, por eso les decía, o sea, un margen de utilidad ideal sería del 30%, pero también habría que revisar cómo está el mercado precisamente para colocar un precio. Pero lo más relevante de todo, vuelvo e insisto, que ya yo sé a cómo me van a salir esas asesorías, me van a salir a 349.200. Entonces, yo las voy a vender a 550 y entonces acá en el último cuadro me dicen la utilidad. Entonces, mire que pagándole a todo el mundo, pagando los gastos de funcionamiento, pagando los insumos, etcétera, a la empresa como tal, ¿sí? O a la operatividad del proyecto, le van a quedar de utilidad 208.000 pesos, ¿sí? 200.800 pesos le va a quedar de utilidad. Le va a quedar de utilidad ¿por qué? Por servicio, ¿sí? Por asesoría. Entonces nos vamos, mira que estos cuadritos se llenan solos y nos vamos a un cuadrito acá abajo que también se llena solo, que es este, utilidad mensual de la unidad productiva. Entonces nos dice, total ingresos mensuales, 13.750.000. ¿De dónde sale esto? Sale de las ventas, ¿sí? De las ventas, de acá arriba, vea. Sale de la sumatoria, o más bien de la multiplicación de las 25 asesorías que yo voy a dar por los 550.000 pesos que yo voy a cobrar, que son estos 13.750.000. ¿Sí? Entonces mire que él lo llena solito aquí, 13.750.000. Total de funcionamiento, gastos de funcionamiento, recuerden lo que nosotros nos gastamos acá, vean, que esto también ya en los servicios, pagando nómina, publicidad, etcétera, son estos. Insumos, que son estos que están acá, la fotocopia, los marcadores, la cartulina, la señalización, va acá, 270.000. Entonces, él lo que me hace es una resta, lo que me ingresa menos lo que yo me estoy gastando. O sea que pagándole a todo el mundo, ¿sí? Pagándole a todo el mundo, entonces yo voy a tener, o el proyecto o la empresa va a tener una utilidad de 5.020.000 pesos. Esto no quiere decir que yo estos 5.020.000 pesos entonces me los voy a gastar porque ya son las utilidades del proyecto. No, porque yo tuve que hacer una inversión inicial. Recuerden que ustedes hicieron una inversión del proyecto donde realizaron unas inversiones, compraron unos equipos, una maquinaria, etcétera, etcétera. Entonces yo, de acuerdo a estas utilidades proyectadas, yo reviso algo que se llama tasa interna de retorno, ¿sí o no? Esa tasa interna de retorno es cuánto tiempo, ¿sí? De acuerdo a las utilidades que yo tenga del proyecto, en cuánto tiempo retorna la inversión, ¿sí? La inversión que yo realicé, ¿verdad? Entonces, la importancia de conocer el valor unitario. Vamos a suponer, les voy a poner un ejemplo, vamos a suponer que nosotros no hagamos este ejercicio, ¿sí? Y que yo diga, no, es que yo quiero trabajar y voy a contratar a 2 personas, así y así, pero yo voy a empezar a cobrar esto barato, yo voy a cobrar esto a 300.000 pesos, ¿sí? Sin hacer este ejercicio, vamos a suponer que
que yo voy a cobrar 300.000 pesos. Entonces, inmediatamente, mire que en la utilidad, esto se me coloca entre paréntesis, esto quiere decir que es negativo. Y si nos vamos al cuadro de utilidad, mire que voy a tener pérdida, ¿sí? Mensualmente voy a tener una pérdida de 1.230.000 pesos. Entonces, esta es la importancia de conocer este valor, muchachos, este costo por unidad, ¿sí? Este costo por unidad, porque ya ahí me da pie a mí para hacer procesos de negociación, para determinar algún tipo de alianza estratégica, para mirar si de pronto ya no puedo, si en este caso ingresan otras empresas, o sea, si sube el nivel de asesoría, entonces ya yo digo, bueno, a mí me da para profesional, ¿sí? Otro profesional para pagarle, qué sé yo, el mismo salario que está ahí o pagarle un poquito menos porque va a atender menos empresas o para nivelar las cargas entre todo el equipo, ¿sí? Ya eso empieza uno a jugar con eso, pero siempre y cuando tengamos claridad frente a todo este tema de este costo por unidad. Si yo no tengo claro el costo por unidad, sencillamente, señores, les comento que posiblemente vamos a perder plata porque yo no tengo poder, en este caso, de negociación ni conocimiento de cuánto me vale a mí producir ese bien o ese servicio, ¿sí? Entonces, esa es la importancia que tiene el diligencia para determinar si el proyecto, para determinar la viabilidad del proyecto, la viabilidad financiera del proyecto. Ahora bien, vamos a suponer, voy a ponerle otro ejemplo aquí. Vamos a suponer que yo digo, no, es que un profesional, yo el profesional lo voy a tener bien, lo voy a pagar por a secretaria, le voy a pagar 1.500.000 más toda la seguridad y todo eso, vamos a suponer que eso me da como 2.200.000. Y yo como administrador, estos son 4.500.000, falta un cero. Y yo como administrador, no, yo como soy el administrador, me voy a poner un salario de 6 millones, ¿sí? De 6 millones. O sea que apenas aquí tengo 10.720.000 en nómina. Mire que todo esto me va a dar a mí, ¿sí? Entonces vamos a aumentar otras cosas, vamos a aumentar el tema del plan. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, muchachos? Sí, señor, sí se le escucha. Hola. Hola, hola. Señores, ¿me confirman si me escuchan, por favor? Sí, profe, sí se le escucha. A veces se pone como lento, como la transmisión pues, de voz, pero sí se le escucha. Se entrecorta ratitos, Listo. pero sí se le escucha. Vale, ok. Entonces yo digo, no, yo voy a comprar 3 planes de celulares, me van a costar 250, cada la energía, voy a poner aire y esa energía me llega en 500.000 pesos. Bueno, vamos a aumentar eso, ¿no? Todo el tema de la papelería, nos gastamos 300.000 pesos en papelería, etcétera, etcétera. Yo voy a buscar otro local que sea más grande, más chévere y me vale 1.500.000 pesos. Voy a pagar, bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿sí? Entonces, mire que ya la utilidad, perdón, el total de los gastos me aumentaron a 14.100.000 pesos. Y vamos a suponer que los insumos de producción quedan igual. Entonces, mire que ya la sumatoria me va a dar 14.370.000 pesos. Si la divido entre 25 asesorías, mire cómo me va a quedar la asesoría, a 574.000 pesos. ¿Sí? 574.000 pesos. O sea que yo, si le saco el 30% a 574.000 pesos de utilidad, tendría que venderla a 747.000 pesos. ¿Sí? Redondeamos a 750.000 pesos. ¿Sí? Entonces, mire que independientemente de
los en el funcionamiento, ¿sí? Yo debo de conocer el valor unitario. ¿Para qué? Independientemente de que me dé bajito o me dé alto, cuál va a ser ese valor y pues lógicamente yo debo de aumentarle, en este caso, de anexarle, ¿sí? El porcentaje de utilidad que debe de tener ese proyecto, que como mínimo es el 30%. Pero mire que aquí ya me dio un valor de asesoría relativamente elevada que yo debería de empezar a revisar. Ya nosotros deberíamos empezar a revisar en qué puedo ir bajando gastos, ¿sí o no? Para que disminuya un poco el costo por unidad de ese servicio, ¿sí? Entonces, mire que este tema, este cuadrito es muy chévere, este cuadro es muy práctico y pues lógicamente nosotros debemos de hacer el ejercicio lo más real posible, ¿sí? Lo más real posible. Porque vamos a suponer que, que estemos haciendo el ejercicio con pulpas y las pulpas me salgan pulpas, qué sé yo, de 250 gramos, o sea, de media libra, me salgan pulpas a 8.000 pesos, ¿sí? Porque yo le metí un ingeniero de alimentos, le metí técnicos de producción y lo que voy a producir no es tanto, ¿sí? O sea, la cantidad mensual que se produce por las maquinarias que yo compré, por todo el tema relacionado con las despulpadoras y todos los equipos que de pronto no tienen una eficiencia significativa, ¿sí? No tienen una eficiencia significativa, entonces me puede quedar muy alto. Entonces ahí es donde yo debo de empezar a revisar todo lo relacionado con qué puedo empezar a disminuir, ¿sí? ¿Qué puedo empezar a disminuir dentro de los gastos para que lógicamente ese costo por unidad empiece a bajar también? Entonces yo digo, no, es que ese profesional en SST, no, yo le voy a bajar porque un profesional en SST se gana 2.800.000, entonces voy a ponerle 2.800.000. La secretaria, y mire, y eso ahí nos equivocamos, que la secretaria me faltó un cero también. ¿A cómo me quedaría eso? Mire, me quedaría a 654. No, yo le voy a pagar 2.800.000 a esta persona, ¿sí? A la secretaria no, yo la voy a dejar en el salario mínimo, 1.500.000, ¿sí? Y yo como administrador me voy a ganar 3 millones de pesos, ¿sí? Entonces ya acá los gastos, voy a buscar un local de 1.200.000 y, y no, apenas voy a comprar 2 líneas de teléfono y que se paguen 120.000 pesos por los dos. ¿Sí? Entonces mire que ya los gastos acá bajan. Entonces, lógicamente, si los gastos bajan, el valor unitario también me disminuye. Entonces se bajó de 600 y pico a 420.000. Si yo lo vendo, ya yo conozco, entonces si yo lo vendo a 750 en promedio, ¿sí? Entonces mire que voy a tener una utilidad de 329.200 pesos y nos vamos al cuadrito de las utilidades para ver cuál es la utilidad total que yo voy a tener mensual. Y pagándole a todo el mundo, mire que me va a quedar una utilidad o le va a quedar una utilidad al proyecto de 8.230.000 pesos. Entonces, la idea es que este ejercicio ustedes lo hagan de manera muy real, ¿sí? ¿Para qué? O muy ajustado a la realidad, para que no nos desfasemos, ¿sí? No nos desfasemos en el tema de que, es que esto nos salió muy caro o esto nos salió muy barato y esto lo voy a vender más caro. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que a veces hay personas que ganan mucho, o sea que el porcentaje de utilidad es muy alto porque yo también debo de entrar con unos precios competitivos en el mercado. Nosotros acá apenas estamos colocando alrededor del 30-40% de utilidad en promedio, pero hay productos que uno encuentra en el mercado que a veces tienen hasta el 200 y hasta el 300%, el 300% de utilidad, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros vamos a empezar a mirar cómo es la dinámica del proyecto y de acuerdo a los productos o servicios que nosotros estamos ofreciendo, ¿sí? ¿Con respecto a qué? Con respecto a la viabilidad financiera.
Entonces, les reitero, este cuadro o este formato es muy práctico. Yo sé que les va a servir muchísimo para conocer la viabilidad de cualquier tipo de proyecto, porque este aplica para cualquier tipo de proyecto. Entonces, la idea es que lo hagamos como muy consciente, ¿sí? Como muy bien organizadito para determinar bien la viabilidad de nuestro proyecto. ¿Listo? Sí, señor. Pregunta, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a ese formato? Profe, qué pena. ¿Podría explicar nuevamente el cuadrito azul que tiene un poco más hacia abajo, donde estaba explicando la parte del porcentaje? ¿En dónde? En este. En esa misma hoja, pero un poco más hacia abajo. Esos dos cuadritos azules, esa parte de ahí. Este que está aquí como en naranja. No, 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 el azul que estaba mostrando hace un momentico. Está más abajito de ese. Este. Estos dos azules. Uh-huh. Ok. Bueno, recuerda que aquí, en esta parte que voy a teñir de rojo, ¿sí? Teñir de rojo, es la sumatoria de los gastos operativos más, voy a ponerlo también en rojo, más los gastos de insumos o los insumos de producción. ¿Sí? Este más este me da este valor, 10.520.000 pesos. ¿Sí? Hasta ahí claro. Pero ese sería el total de los gastos, profe. El gastos operativos no es el que está un poquito más hacia arriba. No, el gasto operativo es este, 10.250.000. Este es el total de los gastos operativos o de funcionamiento. Ah, ¿Sí? listo, Este es el profe. total. Y acá abajo, este es el total de los insumos de producción que van a ser 270.000 pesos. ¿Sí? Listo, profe, Entonces, listo. entonces, la sumatoria de estos dos me da 10.520.000, ¿sí o no? Que es todo lo que yo me voy a gastar para el funcionamiento de la empresa, tanto en la parte de operativa, ¿sí? O de funcionamiento como tal, honorarios, servicios, arriendo, publicidad, todo eso, más los insumos de producción, ¿sí? Me da 10.520.000 pesos. ¿Listo? Hasta ahí claro. Sí, sí, ya ahí sí, profe. Ok, entonces ahorita recuerda que acá en las asesorías que tú vas a ofrecer mensualmente, tú debes de proyectar cuántas vas a ofrecer, ¿sí? Pero esa proyección no se puede hacer de manera arbitraria. Se debe de hacer con respecto a qué? A la capacidad operativa que tú tengas, ¿sí? Tú no puedes decirme aquí, no, yo voy a hacer 100 asesorías mensuales, o sea, yo voy a tener 100 empresas mensuales. Primero, de pronto conseguir 100 empresas es un poco complejo y con una o dos personas, pues no las vas a atender, ¿sí o no? Porque operativamente eso no te va a dar, ¿sí? Entonces, como yo voy a tener, se va a tener dos personas, dos profesionales en ese tema, un profesional que está por acá, que nosotros lo pusimos, un profesional en SST, que va a estar directamente ligado a ese proceso, ¿sí? Y voy a estar yo administrando la empresa, pero también voy a hacer las veces de ¿qué? Voy a hacer las veces de asesor, ¿sí o no? De asesor de SST, ¿verdad? Entonces, entre este profesional y el administrador, yo digo, bueno, el profesional, la idea es que atienda 15 empresas mensuales. Y yo, como voy a tener carga administrativa, voy a atender 10 empresas. Entonces, 15 empresas, ¿sí? Y yo 10 empresas, ¿sí? Que operativamente sí me da. Operativamente sí te da para atender 10 empresas y a la otra persona que va a estar dedicada a eso le va a dar para atender 15 empresas.
Entonces, esta es la capacidad operativa que tú vas a tener, 25 empresas mensuales, ¿sí? Que es esta que tú vas a tener acá, ¿sí? 25 empresas. Te lo voy a llevar a tu proyecto. Vamos a suponer que tú vas a obtener a comprar una despulpadora, ¿sí o no? Una despulpadora, que la despulpadora, voy a escribirlo por acá, una despulpadora que trabaje 100 kilos, 100 kilogramos hora, ¿sí? 100 kilogramos hora, ¿verdad? 100 kilogramos hora. Y tú vas a trabajar 8 horas. O sea que aparentemente tú vas a sacar todos los días 800 kilos de pulpa, ¿sí o no? Tú vas a sacar 800 kilos de pulpa. Entonces tú vas a sacar 800 kilos de pulpa, ¿sí o no? El tema es, esos 800 kilos de pulpa día, ¿sí? Esos 800 kilos de pulpa día, ¿tú cuánto vas a empacar? Tú vamos a suponer que que un día produces y al otro día empacas. O sea, vamos a suponer que que se va a empacar pulpa de 500 gramos. O sea que tú vas a sacar 1600 paquetes, ¿sí o no? ¿Cada cuánto? Cada 2 días. ¿Sí? Eso es lo que tú vas a sacar. Entonces, vamos a sacar en promedio cuántos días al mes son funcionales, productivos. Vamos a suponer que tú vas a trabajar de lunes a sábado. Entonces, tenemos 26 días productivos, ¿sí o no? Pero, como tú vas a sacar esto cada 2 días, o sea que sería que tú vas a tener 13 días de producción. Entonces, sería 13 por 1600 paquetes, que me daría 20.800 pulpas mensuales. ¿Sí o no? Eso es lo que tú sacarías. 20.800 pulpas mensuales, porque esto es lo que tú vas a producir. ¿Sí? Lo que tú vas a producir. Entonces, vamos a hacer el ejercicio acá. Vamos a hacer el ejercicio acá. Pulpas. Unidad, entonces acá, paquete, no, eso no es paquete, ese es presentación por 500 gramos. Listo. Cantidad mensual, vas a sacar 20.800 paquetes. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Entonces tú te vas a gastar acá, porque aquí de pronto sí se necesita otras cosas. En teléfono esto, en agua, como ahí tienes que lavar, vamos a poner 500.000 pesos en agua. En energía, como tienes unos equipos, vamos a poner 1.500.000 en energía. Vamos a suponer que tú requieras gas, ¿sí o no? Que tú requieras gas, entonces vamos a poner 750.000 pesos en gas, ¿sí? Entonces, ya ahí, entonces, aseo, vigilante, dejemos lo mismo. Entonces aquí ya no vas a necesitar un profesional en SCT, sino un operario de producción. Entonces, operario de producción necesitas 2, ¿sí? Les vas a pagar el mínimo, o sea que son 3 millones de pesos. Vas a necesitar una secretaria, vas a necesitar un administrador, vamos a ingresar a otro que sea jefe de planta, un jefe de planta, ¿sí? Un jefe de planta, y todo ese jefe de planta le vas a pagar un poquito más, le vas a pagar 1.800.000, vamos a suponer que eso sea como hay 2.400.000 en insumo, más este. Ok, listo. Y el administrador 3 millones. El arriendo del local lo dejamos así. El tema de publicidad, listo. Pero entonces acá vamos a ver los insumos de producción. Entonces necesitas la fruta, necesitas empaque, ¿sí o no? Necesitas
fruta, empaque, vamos a sacar unas ya saborizadas, ¿sí? Vamos a sacar unas ya saborizadas. Entonces, vamos a suponer que para sacar, imagínate, necesitas ¿cuánto fue que dijimos? Necesitamos 800 por 13, 800 kilos por 13. Necesitas 10 toneladas y esas 10 toneladas la pulpa de maracuyá, vamos a suponer que esa, suponiendo que se genere 800 kilos, ¿sí? De pulpa, pero recuerda que una fruta te está entregando alrededor del 50%, o sea que tú necesitarías el doble, necesitarías 20 toneladas de fruta en promedio. Entonces vamos a suponer que necesitas que esa fruta te la van a vender a ti el kilo a 800 pesos y necesitas 20.000 kilos, ¿sí? El empaque ya requiere, ¿cuántas pulpas vas a sacar? 20.800. Entonces vamos a suponer que ese empaque salga a 200 pesos, ¿sí? Entonces necesita 20.800 empaques y vamos a suponer que vas a saborizar un porcentaje de pulpas. Entonces, ¿cuánto vale un kilo de azúcar? ¿Un kilo de azúcar cuánto vale? 4.000 pesos, ¿cuánto vale? ¿Quién me da el dato? Sí, más o menos eso, profe, está costando. Bueno, 4.000 pesos, entonces vamos a suponer que necesitemos 100 kilos de azúcar, ¿sí? Entonces mira que ya acá los gastos de funcionamiento más los gastos, los insumos de producción, mira cuánto te da, ¿sí? 35.620.000 pesos, ¿sí o no? Pero tú eso lo tienes que dividir entre ¿cuánto? Entre 20.800, que es la cantidad que tú vas a sacar. O sea, que a ti el costo por unidad, ¿sí? En este caso, el costo por unidad te va a salir a ¿cómo? A 1.713 pesos, ¿sí? Que está un costo promedio, porque una pulpa de una libra está alrededor de ¿cuánto? Como de 5.000 pesos, más o menos, ¿sí o no? Entonces vamos a suponer que nosotros la vamos a vender en 4.500, ¿sí? Entonces mira que es lo mismo, ¿sí? Mira que es el mismo proceso. Entonces aquí la vamos a vender a 4.500, ¿verdad? A 4.500, pero ya tú conoces a cómo te sale a ti esa pulpa, te sale a 1.713. Entonces, en promedio la vas a vender a 4.500 porque la que vaya azucarada, pues debe ser a un precio diferente. O se hacen las dos presentaciones, pero vamos a ponerlas aquí en promedio. Si las vendes a 4.500, mira que te va quedando una utilidad de 2.788. Entonces, si nosotros nos vamos para acá abajo, eso sería un negocio súper, súper rentable. Entonces, mira que el total de los ingresos serían 93 millones y los gastos de funcionamiento y más los insumos serían 35.600.000. O sea que le quedaría de utilidad neta en promedio, sacando pues lógicamente unas cuentas alegres, 57.980.000. Aunque aquí nos faltaron varios cargos, ¿verdad? El repartidor, bueno, los que tú mencionabas ahí, el que reparte, el de las ventas, etcétera, ¿sí? Entonces mira que es lo mismo, Esto aplica para este cuadrito, por eso es interesante, porque aplica para cualquier tipo de proyecto productivo. ¿Vale? Ya, muchas gracias. Sí, señor, es que tenía la duda era en la división que realizaba para definir el costo por unidad. Pero ya ahí me quedó ya claro, profe. Ok, ahí te he hecho ese ejemplo para lo tuyo, ¿verdad? Sí, señor, ya me queda bastante claro. Ok, los demás, ¿qué dudas o qué inquietudes tienen frente a eso? Bueno,
La recomendación que les hago es esa, ¿sí? Que saquemos en este caso, cuando vamos a hacer varios productos, nos enfoquemos en uno inicialmente para conocer la dinámica del proceso. Vamos a suponer que acá, ¿sí? Que acá vamos a sacar varios insumos, varios productos, perdón, pero a veces con la misma capacidad operativa podemos hacer, en este caso, otro tipo de producto, ¿sí? Otro tipo de producto. Acá no únicamente nos podemos dedicar a hacer las pulpas, entonces mientras que un día se saca toda la pulpa, entonces los operarios que empacan y realizan todo el proceso se van a quedar quietos, no se puede hacer otro tipo de actividad, ¿sí? Sí, cuéntame. Denia, ¿me estaba haciendo alguna pregunta? No te escuché. No, señor. Ah, bueno. Bueno, los demás, ¿sí les quedó claro el ejercicio? ¿Qué es lo que debemos hacer? Señores. Sí, profe. Ok. Bueno, no, manos a la obra, porque yo sé que este cuadrito, cuando lo empiecen a diligenciar, quizás se les presente algún interrogante y no duden en consultarme, ¿vale? Entonces, para ir cerrando, el jueves, el día jueves, vamos a hacer prácticamente como sesiones personalizadas, ¿sí? Con el que se vaya conectando, voy empezando a hacer una revisión. Ojalá se conecten desde un computador para que me vayan mostrando lo que llevan, ¿sí? Mostrando el avance y ya dándole como orden, porque ya estamos casi que en la recta final de este proceso. Entonces, para que le vayamos dando como orden y cómo van con la estructura del proyecto. ¿Vale? Sí, señor. Bueno, muchachos, no, a cacharrear ese formato y vuelvo y les reitero, cualquier duda me consultan que yo trato de responderle lo más pronto posible.